Soy Lorena Elizabeth Martínez. Soy Rafa Vargas Pasalle. Soy Nielsen Figueroa Ojeda, presidente de la Asociación de Bares, Antros y Restaurantes de Tepic. Y estamos en Hablar por Hablar. ¿Qué ha sido lo más difícil en esta época de COVID para ustedes, los empresarios? Pues ahorita principalmente el tiempo que no tenemos, que no hemos recuperado en cuanto a lo económico. Son días que se perdieron totalmente, ya tenemos un año o 9 meses sin poderlo trabajar, recuperarnos, y todavía seguimos ahorita con restricciones, pues todavía por medio del gobierno. Sabemos que es un tema complicado de salud, pero tiene que ser como balanceado, pues tomar cartas el gobierno, sociedad y empresarios o comerciantes para poder sacar esto adelante. Nosotros ahorita estamos totalmente en contra de los cierres de la economía, o sea, no nada más de nuestro giro, sino que en general, porque se pierden muchísimos empleos, se pierde una cadena económica y una derrama económica en todo el estado. Estamos hablando de que de nosotros pues no nada más dependen empleados y familias o trabajadores, sino que es una cadena en donde están los proveedores, están a lo mejor la gente del campo, todo el sector a lo mejor turístico y todo, que depende de un... ¿Cuál ha sido el momento más difícil? El momento más difícil, pues definitivamente, pues es el cierre total. Al principio de la pandemia nos dijeron, vas a cerrar 15 días, se extendió a 30, después de los 30 se fueron a 2 meses, luego a 3 meses. Lo más difícil pues es mantener el negocio, porque los gastos pues no paran, son gastos fijos que no se detienen nunca, o sea, las rentas las siguen cobrando, la luz no la siguen cobrando, las nóminas se siguen pagando. Al principio el gobierno nos exigió, que el gobierno federal nos exigió que teníamos que pagarle forzosamente a nuestros empleados sin ningún apoyo económico de parte de ellos y sin venta, sin generar ninguna utilidad ni nada, pues nos era imposible pagar. Muchos de nosotros pues tuvimos que cerrar negocios, unos cerrar totalmente, unos cerraron porque les salía pues no les salía ni siquiera para generar ni siquiera un sueldo, pues. Casi 2 años de pandemia ya, en mes y medio. Sí, ¿Se han tenido que reinventar? ¿Qué han hecho para sobrevivir? Sí, pues, o sea, todo fue, nos tuvimos que reinventar, o sea, nos dejaban vender, o nos cerraban, pero sí nos dejaban vender, por ejemplo, a domicilio. Entonces muchos tuvimos que emigrar a la venta del servicio a domicilio, por ejemplo, contratar plataformas ahorita que hay para comida. Ahorita ya hay como unas 3 aplicaciones. Unos tuvimos que comprar a lo mejor, no sé, motos para dar servicio a domicilio y todo eso, meter comida. Había bares bares más bien y antros que no vendían comida, entonces tuvieron que emigrar y cambiar, hasta cierto punto también cambiar su permiso de, si lo tenían de bar, que fuera de restaurante bar, para poder vender alimentos. ¿Cuántos empleos se habrán perdido a lo largo de estos casi 2 años en los giros que usted representa? Pues en cantidad no tengo el dato bien exacto, pero en porcentaje, pues en los cierres totales era pues casi 100%. Nada más si los primeros meses pues, hicimos un sacrificio y estuvimos por ahí manteniendo la nómina hasta donde pudimos, pero llegó un momento que ya no pudimos, pero sí, yo creo que recortamos los que teníamos medio abierto, un 80-90%. ¿La asociación que representas ya existía antes de la pandemia o se formó a partir de ella? De hecho se formó por todas las injusticias que pensamos que se empezaron a dar, porque fuimos como el giro más golpeado, más señalado y, por ejemplo, nosotros veíamos que se abrían otros giros comerciales y que la movilidad estaba más en el día que en la noche. O sea, por ejemplo, la movilidad yo creo que es un 80% en la noche y después que empezamos a operar nosotros pues ya es como un 20%, entonces decíamos, bueno, no entendíamos, seguimos todavía sin entender qué tiene que ver el horario con el COVID, y porque en la mañana se supone que hay más movimiento que en la noche, pues, o sea,
habría más contagios en la mañana que en la noche. Hay quienes responsabilizan a los propietarios de los giros, casi de todos, de que incumplen con las normas o medidas sanitarias. No se respetan las distancias acordadas, no realizan los procesos de desinfección y los acusan directamente. Sí. ¿Es real esto? Pues hay muchos que sí, o sea, no voy a decir que todos al 100% están cumpliendo, o sea, hay muchos que sí no cumplen o, por ejemplo, nos empiezan a dar un poquito de apertura y empezamos como a aflojar las medidas. De hecho, dentro de esta asociación tenemos un grupo, un chat, en donde, por ejemplo, si el compañero, oye, sabes que no está cumpliendo, ahí nosotros nos empezamos a presionar nosotros mismos para decirle al compañero, sabes que no estás cumpliendo, o sea, tienes que cumplir porque si no vas a afectar a los demás. A lo mejor puedes incumplir con lo que te está diciendo el gobierno, nos van a sancionar y van a generalizar y van a pensar que somos todos. Al gobierno, nosotros hemos sido muy puntuales con el gobierno municipal y estatal y les hemos dicho que el que no cumpla de nosotros, por parte de la asociación, de nuestro giro, pues que nos sancionen o que lo cierren o que lo multen, ¿verdad? O sea, en la famosa mesa COVID, ¿los han invitado a ustedes a dar su opinión, a platicar? Nunca. De hecho, es una de las cosas que le hemos pedido al gobernador desde la administración pasada, que nunca nos atendió, y en esta administración también le hemos pedido un espacio dentro de la mesa COVID. Hay dos representantes que se supone que representan al comercio y al sector empresarial, Coparmex, pero la verdad ellos se dedican al giro más industrial, no tiene nada que ver absolutamente con nosotros. Recientemente se anunció un descuento del 25% para la venta de alcohol. ¿Hay un beneficio real con este anuncio que hizo el mandatario Nayarita? Pues se lo agradecemos mucho, la verdad, salió de él, fue una iniciativa de él, o sea, decirnos del descuento. Sí ha habido, en anteriores gobiernos nos hacían hasta el 50% de descuento. Entendemos que a lo mejor él lo hizo de buena voluntad, de buena fe, lo hizo él, porque así se vio. Pero sí no nos es suficiente, pues para nosotros un 25% no nos... sí es descuento, pues, pero no nos genera, o sea, no quiere decir que de ahí vamos a recuperar todo lo perdido, pues. La Feria Nayarit 2022 que recién se anunció, ¿les representa algún beneficio? Pues para nosotros en lo absoluto, o sea, para nuestros giros no nos representa, al contrario, o sea, siempre las ferias para nosotros es como que si fuera a lo mejor la puesta de enero. Por ejemplo, nuestras ventas son muy bajas porque toda la gente se concentra en la feria y en nuestros establecimientos se quedan solos. Muchos de nosotros emigramos, cerramos nuestros negocios y nos vamos a la feria porque sí se queda muy solo. ¿La cuesta de enero ha sido permanente durante 2 años casi para los giros? Pues yo creo que hasta más de la cuesta de enero. De hecho, por ejemplo, retomando el tema de la feria, esperamos pues que si el gobierno autoriza la feria, que si se vuelven los contagios a la alza y todo, esperamos que no nos vuelva a tocar a nosotros el cierre, porque ahí sí ya el gobierno estaría pues a lo mejor contradiciéndose de los... Si les dieran un espacio en la mesa COVID, ¿qué pedirían? Pues igualdad, primero igualdad para todos, porque se nos ha discriminado mucho en cuanto a nuestro giro. Por ejemplo, si aperturas todo, bueno, o sea, aperturas una parte del comercio, pues apertura todo ya, porque unos sí y unos no. Por ejemplo, la venta de alcohol ahora no entendimos tampoco por qué fue. O sea, nos restringieron la venta de alcohol a nosotros y en los depósitos y en las tiendas de conveniencia y todo, pues estaban vendiendo. Entonces decíamos, bueno, pues ¿cómo vendes allá y a nosotros nos restringes? Entonces son como determinaciones que toman ellos, a lo mejor por falta de criterios, o falta de escuchar al sector comercial. A lo mejor ya escuchándonos, ya tendrían ellos otra perspectiva de las cosas. Al interior del sector me imagino que hay moderados y radicales. Sí. O sea, me imagino que tú has mediado, incluso evitado acciones más fuertes que protestar en frente del Palacio de Gobierno. Sí, de hecho, bueno, la más fuerte que hicimos fue bloquear las calles, porque sí, ya estábamos un poco desesperados.
De hecho, ahí aprovecho para pedirle una disculpa a toda la sociedad porque a lo mejor entorpecimos sus trabajos y todo, pero fue la desesperación. Y llegamos a pensar también en algunos, irnos por la vía legal, porque sí tuvimos operativos muy fuertes, donde sí la autoridad llegó o sea, se puede decir a agredir, se metían ellos armados pues a los negocios. A violentar. A violentar. Les tomaban fotos a los comensales, video, nos decían, ¿sabes qué? Pues no, tu negocio no es restaurante, teníamos comida, teníamos alitas, y nos decían, no, es que las alitas no es comida, debes de tener otro tipo de comida, debes de tener un postre en tu carta. O sea, eran criterios de las autoridades. A lo mejor el jefe les pasó un mensaje, pero no se los pasó bien, entonces llegaban los agentes de seguridad y ellos daban su criterio. O sea, un día nos llegaba uno, al otro día nos llegaba otro con otro criterio, al otro día nos llegaba otro con otro criterio. Esto fue en el anterior gobierno. Entonces estuvimos también muy desesperados y golpeados, nos llegaban patrullas, aquí eran 12 patrullas, Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional. Entonces sí nos sentimos como que muy señalados, como si fueran delincuentes, cuando lo que querían era generar empleo y dar un servicio. Era un operativo, nosotros le dijimos al gobernador, que estuvimos hablando con él, que era un operativo como que si iban a atrapar a un delincuente, cuando el operativo se supone que era de salud totalmente. Entonces le decíamos, bueno, sigan haciendo operativos, no estamos en contra, pero que sean de salud. También a nosotros nos sirve para estar al pendiente siempre de todos los protocolos y las medidas, ¿verdad? Por cierto, ¿qué lección les ha dejado a ustedes como empresarios estos casi 2 años de pandemia? ¿Un aprendizaje les ha dejado de prever, por ejemplo, contingencias futuras? Pues sí, sí ha sido muy difícil, pero por ejemplo, a lo mejor aquí el estado, el municipio, yo creo que somos totalmente, yo creo que un 80% comercial, dependemos del comercio, y bueno, también de la burocracia, y pues no hay, por ejemplo, como decir, pues ¿sabes qué? Generamos poquita utilidad, hay que dejar algo guardado para cuando se presente una contingencia, de ahí tener ese colchón y poder a lo mejor mantenerse. O sea, todos estos 2 años a lo mejor no nos ha dejado, al contrario. Los bienes que ya teníamos nosotros, pues hemos estado vendiendo para poder, para que nuestros negocios puedan subsistir. Ahorita yo creo que tenemos 2 años en que no nos hemos podido recuperar, son pérdidas, pérdidas y pérdidas y pérdidas, días pasan y son pérdidas. Ahorita lo que estamos haciendo nada más es mantener nuestros negocios. ¿Qué le dirías a alguien que quiere emprender un negocio como el tuyo? O ahorita, en este momento. O sea, es bueno, o sea, se pueden aventar, nada más que sí prevengan pues las restricciones que hay ahorita con el gobierno o con la pandemia, porque de repente pues ya estamos bien trabajando. Bueno, nunca hemos estado al 100%, pero sí lo más que nos han dejado es al 75%, con un horario de hasta las 2 de la mañana. Pero ya, por ejemplo, alguien que quiera abrir, pues sí tiene que prever que de repente a lo mejor el gobierno va a decir, ¿sabes qué? Cierra. Me ha tocado que abrieron, cuando ya nos dejaron abrir, con el 75 y a las 2 de la mañana abrieron en una plaza que está allá por Forum para allá, abrieron como 4 negocios y en cuanto abrieron, se vino esta restricción. Entonces duraron abierto como 2, 3 días, una semana. ¿Cuántos giros a raíz de la pandemia se habrán quedado en el camino que habrían tenido que cerrar sus puertas? Pues el otro hicimos un recuento y son como 120 negocios que se quedaron en estos 2 años de nuestro giro, pero se han aperturado más. O sea, de esos 120 se han aperturado a lo mejor, no sé, unos 50. Nayarit vivió una etapa de inseguridad, de ejecuciones, de que las personas se encerraron cuando se vivía esta contingencia. ¿La de la pandemia ha sido peor que cuando se vivió este momento de inseguridad? Sí, muchísimo. O sea, cuando fue eso de la violencia, sí nos bajó la venta. De hecho, estuvimos cerrando muchos negocios a las 12 de la noche, pero pues era por el temor pues que teníamos.
pero fue a lo mejor un tiempo más reducido, pero no se paraba la economía, ni la movilidad, ni nada. Entonces ahorita sí, hubo unos meses al principio que hasta como toque de queda, o sea, sabes que no salgas y no salgas y no salíamos para nada, pues todos estamos asustados. El estado de ánimo de los clientes que vienen ahora durante esta pandemia, a lo que se vivía anteriormente, el ambiente, el estado de ánimo, la algarabía, ¿se ha modificado también? Sí, totalmente. O sea, antes, no sé, llegaban y ya sabían que era fiesta, no se andaban cuidando a lo mejor del vecino, del que está en la mesa de un lado y todo el cubreboca. Hay gente que llega y no se quita el cubreboca para nada. Nosotros aquí constantemente pues, les estamos poniendo gel cuando entran la temperatura y todo, cumplimos con las medidas que nos dice el gobierno, pero aún así, sí la gente así como que se siente un poco, todavía como un poco asustadita. Nielsen, dejemos de lado hablar por hablar, tu mensaje final. Pues nada más agradecerle al gobernador habernos escuchado. Son estos 3 semanas que duramos, estuvimos tocando puertas por todos lados, abordamos allá al gobernador, nos dio una cita, el martes nos cumplió la hora, la fecha. El mismo martes nos dijo que nos aperturaba el viernes, nos volvió a cumplir. Entonces estamos hablando que es un gobernador que cumple, sensible, humanista, pues, que nos escuchó. La verdad nosotros pensamos que no nos iba a escuchar, se lo agradecemos mucho. Conforme vayan cambiando el comportamiento de los contagios, él nos dijo que a lo mejor nos puede dar más apertura o a lo mejor le disminuye, ¿no? Pero ya hay comunicación. Ya, totalmente, que es lo que no teníamos. O sea, ya hay apertura pues de este gobierno. También sus funcionarios nos han atendido y todo, pero nosotros sabíamos que el único que nos podía resolver era el gobernador, por eso pues agotamos todo y nos fuimos ya al último directamente con él para poder llegar al diálogo. Todo tiene que ser un diálogo y estar en una balanza y todos contribuir para el bien común de todos, ¿verdad?